de la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ves aquí arriba? Dice acentuada destrucción de glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se rompen, liberan la hemoglobina. ¿Sí? Esa hemoglobina va a quedar suelta la parte de la globina, la parte del grupo M. Y entonces yo que tengo bilirrubinas en exceso, el hígado va a llegar a su capacidad de saturación normal. Eso cuando está normal y que ella puede entonces absorberla, ¿sí? Porque la sangre va a pasar por el hígado, entonces el hígado va a absorber. Y en ese proceso de absorción es lo que ella con el ácido glucurónico, entonces va a ocurrir un proceso de transformación del ácido glucurónico con esta bilirrubina y poder excretarla, eliminar del organismo sin que haya ninguna otra alteración, por así decir, en el hígado. ¿Ok? Sí, 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 las globinas, sí. Sí, las globinas. ¿Sí? Entonces, voy a tener bilirrubina libre en exceso. Entonces, es el hígado el que absorbe esa bilirrubina. ¿Sí? Entonces, cuando hay gran cantidad, vea aquí dice, absorbe bilirrubina libre en su capacidad normal de saturación. Todo lo que puede ese hígado va a absorber, todo lo que puede. Y ahí entonces con lo ácido glucurónico lo transforma y lo excreta. Ese es uno de los caminos. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, la otra vía que tenemos al lado aquí en el slide es cuando hay una acentuada destrucción de eritrocitos, ¿sí? Gran cantidad de eritrocitos. De la misma forma, este grupo M en exceso va a estar en sangre. La bilirrubina en exceso va a llegar hasta el hígado. ¿Y qué pasa? Esa bilirrubina libre, ella ya hay en tanta cantidad, hay un sobrante muy grande que el hígado ya no va a tener esa capacidad de absorción total. ¿Y qué va a pasar? Esa bilirrubina que está en el hígado, la bilirrubina conjugada, ella va a ser segregada, lanzada en la corriente sanguínea. Y en esta corriente sanguínea, esta bilirrubinas va a hacer con que entonces haya un aumento de bilirrubina en sangre periférica. Y a eso es lo que se le llama bilirrubinemia, el aumento de la bilirrubina en sangre total, que es en sangre periférica. Consecuentemente, esta bilirrubina va a aumentar mi bilirrubina indirecta, que también es la que está juntamente en la bilirrubina en sangre periférica. Un ejemplo te voy a decir. Por ejemplo, nosotros hablábamos de los valores de glóbulos rojos de los recién nacidos. ¿Se acuerdan la vez pasada que veíamos de los hombres, mujeres y los recién nacidos? Y que los recién nacidos tienen de 4.800.000 hasta 7.100.000 más o menos de glóbulos rojos. Y que en un lapso de tiempo corto de 5, 7, 8 días aproximadamente, estos glóbulos rojos van disminuyendo en gran cantidad, en gran proporción. ¿Qué es lo que ocurre? Los glóbulos rojos se destruyen en los recién nacidos. Se van destruyendo para poder disminuir a un volumen, lógicamente, que después van a alcanzar lo normal. Pero esa destrucción de los glóbulos rojos, entonces, cuando llega a esta bilirrubina libre en exceso, su hígado ya no puede absorber de tanta bilirrubina libre que hay. Entonces ella lanza en la corriente sanguínea esta bilirrubina, la bilirrubina total y la bilirrubina indirecta, y ella entonces se ve aumentada. Es ahí donde entonces tenemos estos recién nacidos
que son ictéricos, que tienen un color amarillo, amarillo intenso, debido a la bilirrubina sobrante que está en sangre, o sea, a la bilirrubinemia. Entonces, ese es el proceso normal. Los adultos mismos que tengan problemas hepáticos, una hepatitis, me conduce a una bilirrubinemia. ¿Por qué? Hay una hepatitis porque mi hígado no está en su capacidad de absorción total o en lo máximo que pueda de esta bilirrubina libre en exceso. Entonces, ¿qué hace? Lanza la corriente sanguínea, lanza la fluidificación sanguínea, consecuentemente esa bilirrubina en sangre, la bilirrubinemia, va a mantenerse y ella es la que va a resplandecer ¿dónde? En el color ictérico de la piel del paciente, en el globo ocular ictérico del paciente. Entonces voy a tener ahí yo tanto mi bilirrubinemia alterada. No sé si entender. Sí, profe. Están entendiendo, están captando entonces esa hemólisis extravascular, cómo es lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Cuáles serían las causas me pueden llevar a que pueda entonces yo excretar de una forma normal o entonces cuando ya mi organismo no da y se manifiesta entonces en la bilirrubinemia, que es el aumento de la bilirrubina en sangre total? ¿Sí? Bueno, si ahora veíamos la hemólisis extravascular, ahora la intravascular. Bueno, esta hemoglobina, esta hemólisis intravascular, es aquella hemoglobina que fue liberada en el plasma. Y esa hemoglobina se llama hemoglobinemia. Esta hemoglobina que está en el plasma en forma de sangre circulante, entonces ella puede tener tres caminos específicamente. Tres vías por las cuales ella puede entonces llegar a ser excretada, a ser transformada y ahí entonces poder ser utilizada. Esta hemoglobina liberada en el plasma en forma de hemoglobinemia puede unirse, en primer lugar, con la aptoglobina, que es otra proteína que también está en sangre circulante. Y ella viene, esta aptoglobina se une, se liga a la hemoglobina. Si yo tenía cierta cantidad de aptoglobina libre, cuando ella se une a la hemoglobina, entonces yo consecuentemente tengo una disminución de la aptoglobina. Esa disminución de la aptoglobina es justamente el proceso de absorción en que se forma un complejo aptoglobina-hemoglobina. ¿Y quiénes son los que realizan? Los macrófagos del sistema del retículo endotelial. Son ellos los que forman este complejo aptoglobina-hemoglobina. Y ahí, ¿a dónde esto va? Nuevamente al hígado, a la formación de dónde? De bilirrubinas. Y ahí entonces lo que yo tengo, esa capacidad normal de mis bilirrubinas en mi hígado, en que entonces ella va a ser excretada tranquilamente. Ya cuando yo tengo que esa hemoglobina liberada en el plasma, ella puede oxidarse. Ella puede oxidarse en la presencia de una sustancia que se llama hematina, que es otra proteína. Y ella la oxidación de esta hemoglobina con la hematina hace con que haya una unión con otra sustancia que se llama hemopexina. Y al unirse esta hemoglobina que se oxidó con la hematina y con la hemopexina, entonces forma la absorción de un complejo hemopexina-hemoglobina, pero por los hepatócitos directamente. Vean ustedes, en el otro teníamos la absorción del complejo aptoglobina-hemoglobina por los macrófagos y que se conducían a formar bilirrubinas. Aquí yo ya tengo la absorción del complejo de la hemopexina con hemoglobina, pero ya por los hepatócitos. Por lo tanto, ya voy a tener un proceso de metabolización de esa hemoglobina libre que se haya oxidado.
ese proceso de metabolización entonces es un proceso normal que va a ocurrir y que ella pueda entonces conducirse después ya a una bilirrubina normal en el hígado y poder llegar a ser excretada. Ya la hemoglobina liberada en el plasma, que es la hemoglobina, que esa hemoglobina libre que está en sangre circulante, ella también puede llegar hasta los riñones, porque recuerden que toda nuestra fluidificación sanguínea llega hasta los glomérulos renales. La hemoglobina libre también no huye a eso. En el riñón, a través del filtrado glomerular, esta hemoglobina entonces libre puede ser excretada en forma de hemoglobinuria, en forma de hemoglobina con la orina característica que se llama hemoglobinuria. Y de acuerdo a la cantidad, al grado de hemólisis que sea, esta hemoglobinuria puede ser normal o puede estar alterada. También cuando el riñón, a través de su filtrado glomerular, hace la deposición con las células tubulares renales, ¿verdad? Y transforma esta sustancia, esta hemoglobina libre, en hemosiderina, otra proteína, entonces nosotros también hablamos del mismo sistema del proceso de metabolización que también entonces podemos se pueden formar otra vez las bilirrubinas. Pero hasta la hemosiderina, después de la deposición de estas células tubulares, es la formación de la hemosiderina. Vean ustedes que tenemos entonces aquí dos grandes formas o dos formas de poder decirlo así, fisiológicamente hablando, de la anemia, de la hemólisis extravascular y de la hemólisis intravascular que puede ocurrir. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a hacer una clasificación fisiológica? Hasta ahora nosotros hemos visto la clasificación morfológica de la anemia. Decíamos que eran tres: la anemia hipocrómica microcítica, la anemia normocítica normocrómica y la anemia macrocítica. Y cada una en sus clasificaciones ya posteriormente. También nosotros podemos hacer una clasificación fisiológica de las anemias, en donde vamos nosotros a tener que tener en cuenta y muy en cuenta el número de reticulocitos. Estos reticulocitos, recuerdan ustedes cuando vimos la vez pasada la hematopoiesis, en que más o menos graficábamos el orden de maturación que ellos van. La célula que antecedía al glóbulo rojo es el reticulocito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la clasificación fisiológica de esta anemia? Hay un cálculo que se hace de este índice de producción de reticulocitos. Y ese índice de producción de reticulocitos está relacionado con la cantidad de glóbulos rojos del paciente, con el hematocrito del paciente, con la hemoglobina del paciente y con la cantidad de reticulocitos que también tenga ese paciente. Hay un cálculo que nosotros, ustedes como médicos, no necesitan saber ese cálculo, pero que es lo que me da entonces algunos valores de este índice de producción de reticulocitos. Esto cuando ustedes de repente reciben un resultado de análisis y quieren saber el IRP, entonces pueden llamar al laboratorio o hacer un pedido, donde entonces sí se le podría poner el índice del IRP, que es el índice de producción de reticulocitos. ¿Por qué es tan importante? Porque de acuerdo a esta clasificación fisiológica, de acuerdo al índice de producción de reticulocitos, nosotros vamos a saber si las anemias son hipoproliferativas o anemias hiperproliferativas. Cuando el índice de producción de reticulocitos es menor a 2, vean ustedes, es menor a 2, son anemias hipoproliferativas. O sea, vamos a encontrar algunas anemias carenciales y también aplasia de médula ósea. Esto es muy importante para que nosotros podamos saber cómo tratar después al paciente. No solamente diagnosticarlo, sino el tratamiento. Cuando este IRP es mayor a 3, hablamos nosotros de anemias hiperproliferativas.
quiénes son las anemias hiperproliferativas y encontramos las anemias hemolíticas, que ya vimos que pueden ser adquiridas, que pueden ser inmunes, que pueden ser no inmunes, que pueden ser hereditarias, ¿verdad? Estas anemias hemolíticas. También están aquellas pérdidas sanguíneas agudas, o sea, hemorragias intensas y anemias carenciales en tratamiento. Entonces, cuando un médico está tratando de repente una anemia carencial, como ustedes me van a decir, pero en el IRP menor a 2 yo tengo anemias carenciales y en el IRP también tengo, bueno, para saber realmente si el paciente está haciendo su tratamiento, entonces este índice de producción de reticulocitos es muy importante, porque si es una anemia carencial y el paciente está con tratamiento, haciendo un tratamiento efectivo, entonces el IRP va a ser mayor a 3. Si el paciente no está haciendo tratamiento o hace mal, entonces no se va a ver manifestado en ese índice de producción de reticulocitos. De ahí entonces la importancia de poder conocer el tipo de anemia que mi paciente está siendo afectado. Anemias hipoproliferativas, índice de producción de reticulocitos menor a 2, anemias hiperproliferativas y índice de producción de reticulocitos mayor a 3. ¿Cómo yo puedo saber, cómo yo voy a saber cuando la anemia es hemolítica? O cuando la anemia, cuando el resultado del análisis de laboratorio me viene con algunas características que yo no sé si es hemólisis, no sé qué es lo que pasa, yo no estoy entendiendo. Entonces aquí les doy yo más o menos algunas señales o signos o características de hemólisis, algo que es muy fundamental, porque en el resultado de laboratorio van a tener que aparecer algunos resultados en el hemograma y ya otros exámenes de una forma indirecta en que se puedan realizar. ¿Cuáles son ellos? La policromatofilia. Aparece policromatofilia, entonces es señal de que está ocurriendo una hemólisis en mi paciente. Y me cabe a mí como médico decir si esa hemólisis es intravascular o extravascular. Cuando yo tengo reticulocitosis, o sea, aumento del número de reticulocitos, me indica una señal de hemólisis. ¿Por qué? Porque los reticulocitos son las células que anteceden al glóbulo rojo. Y si hay disminución de glóbulos rojos y hay aumento de reticulocitos, por eso reticulocitosis, entonces nosotros nos estamos refiriendo a que estos glóbulos rojos pueden estar siendo lesados. Y ahí entonces tengo hemólisis. También tengo cuando tengo una bilirrubina indirecta aumentada, también es señal de una hemólisis. Recién veíamos en la degradación de la hemólisis extravascular que la bilirrubina indirecta está aumentada también. Entonces es una señal. Hemoglobinuria. Cuando un paciente trae una orina para analizar y yo tengo hemoglobinuria. Tengo entonces hemoglobina en la orina y esa hemoglobina se ve fácilmente en el aspecto físico de la orina y a veces ya en el aspecto químico, en donde nosotros tenemos unos dosajes, unas tiras reactivas para poder dosar esta hemoglobina. Entonces vean ustedes que si está alterado es una hemoglobinuria, quiere decir de que hay señal de hemólisis. Macrocitosis. Esto sí en el hemograma nosotros podemos observar, poner en la observación donde esta macrocitosis hay glóbulos rojos grandes y que van a poder entonces haber características de poder romperse, de poder lesarse. Mismo así también la esferocitosis, que es una enfermedad ya hereditaria, y los esferocitos también entonces pueden romperse, pueden lisar, causando una hemólisis. Y los esquizocitos, ¿verdad? Que son las células que les decía yo, células fragmentadas, células raras, que son capaces de poder a veces estar sufriendo, por ejemplo, hablábamos recién de una membranopatía, ¿verdad? Donde entonces podemos tener nosotros estos
estas células en que pueden tener consecuencias debido a estas prótesis de válvulas, a problemas renales que tiene el paciente, y podemos tener nosotros entonces en gran cantidad de porcentaje. Y así como también las inclusiones eritrocitarias, que son estas inclusiones que veíamos en la clase anterior, que son por ejemplo, el anillo de Cabot, los punteados basófilos, los cuerpúsculos de Haynes, los cuerpos de Haynes, están los punteados azurófilos muy característicos. También están los hematozoarios, ¿verdad? Los plasmodios, que a veces también están como inclusiones eritrocitarias, y eso hace posible entonces de que nosotros podamos tener las características de poder decir este paciente está con hemólisis, ¿verdad? De acuerdo a estos resultados, a estos parámetros, todos juntos o pueden ser por separado, entonces nosotros podemos hablar de estas señales de hemólisis muy características que están ocurriendo. En el resultado de la anemia hemolítica, para que yo pueda definir bien una anemia hemolítica, cuando ya tengo un resultado del hemograma, entonces puedo solicitar a mi paciente el contagio de reticulocitos. Este contagio de reticulocitos es muy importante porque vean ustedes, dentro de los valores normales, para un adulto es de 0,5 a 1,5%. Cuando este valor está arriba de 1,5, 2, 3, 8, 10, lo que sea, entonces me indica una anemia hemolítica. Me indica de que los glóbulos rojos están siendo lisados, por lo tanto está aumentando el número de reticulocitos. Por eso la reticulocitosis. Sí, también a veces podemos tener sangre de cordón umbilical. Recordar de que esos valores de referencia son más elevados. En el cordón umbilical, los reticulocitos tienen un valor de aproximadamente de 6 a 10%. Entonces, cuando hay un aumento en este 10%, 12, 13, 15, 20%, entonces, cuanto mayor es el porcentaje, mayor es la lisis de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces los reticulocitos van a ir aumentando cada vez más. Y en los recién nacidos, de 2,5 a 6,5, para poder saber si realmente hay un proceso de metahemoglobinización donde pueden estar aumentados también estos reticulocitos, ¿verdad? Con los recién nacidos hay que tener muy en cuenta que hayan sido embarazos a término 38, 39, 40 semanas y que mantengan estos valores por lo menos hasta aproximadamente unos 8 días. ¿Por qué? Vean ustedes la observación. Al final, los recién nacidos, al final de 7 días, ellos alcanzan ya los mismos valores de referencia de un adulto. Entonces es muy importante saber los días de nacidos que tienen estos recién nacidos, ¿verdad? Porque de repente si yo digo, ya tiene 10 días y tengo un valor de 6,5, eso es normal, para los niños no. Vean ustedes que a los 7 días más o menos ellos ya están en ese punto de 0,5 a 1,5. Entonces la anemia hemolítica, siempre hacer contagio como un examen complementar, hacer el contagio de reticulocitos, que es realmente lo que me va a poder facilitar a diagnosticar la anemia hemolítica de mi paciente. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar un resultado de laboratorio principalmente de un hemograma en la parte de los glóbulos rojos? La primera pregunta que debo hacerme es, ¿el paciente está anémico? El paciente está anémico. Y ahí me quedo pasmo. ¿Qué es anemia? Debo de recordar que la anemia tiene un proceso, una definición muy formal, muy característica. La anemia es la disminución de la concentración de la hemoglobina en un determinado volumen de sangre y es directamente proporcional a la cantidad de glóbulos rojos. Entonces,
¿Qué voy a observar en el hemograma? La cantidad de glóbulos rojos y la hemoglobina. La primera cosa que yo como pregunta me voy a hacer son esos dos parámetros que debo de tener en cuenta. Bueno, a partir de ahí, ¿la anemia es hemolítica o no hemolítica? ¿Y qué decíamos recién que tienen que aparecer en la anemia hemolítica algunas señales? Contagio de reticulocitos, policromatofilia, análisis de bilirrubinas, ¿verdad? Inclusiones eritrocitarias que puedan aparecer, otras características de los glóbulos rojos, enfermedades genéticas, ¿verdad? Hereditarias, son las características que me van a inducir entonces a hablar de una anemia hemolítica o no. Esta hemólisis puede ser extravascular o intravascular. ¿Ella es hemolítica o no hemolítica? ¿Hay problema de producción o problema en la destrucción? Entonces vean ustedes que tenemos aquí estos parámetros. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber para poder definir la hemólisis? El proceso de decir es una degradación, una destrucción hemolítica extravascular o es intravascular. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, ¿mi paciente está anémico? Entonces recordar el concepto de anemia y consecuentemente ver cuáles son los parámetros que me van a incluir esa anemia. Glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. Y ahí cuando definimos si la anemia es hemolítica o no. Y cuáles son los criterios que se utiliza para poder decir si hay hemólisis o no. Nosotros hablamos de problemas de producción y de destrucción. Cuando hay destrucción, la hemólisis puede ser extravascular o la hemólisis intravascular. Y ahí nos vamos a la clasificación morfológica de la anemia. Cuando ya he visto toda esta primera parte, entonces clasificación morfológica de la anemia. Decíamos al comienzo de la clase hoy, morfológicamente las anemias pueden ser hipocrómicas microcíticas, normocrómicas normocíticas, macrocíticas. Y ahí, para que yo pueda ver esta clasificación, tengo que observar cuáles son las alteraciones que me puso el laboratorio que encontró en el frotis de sangre periférica. Debajo de todo el hemograma, del eritrograma, va a haber observaciones. Y ahí entonces me va a decir microcitosis, hipocromía, macrocitosis, o me va a decir poiquilocitosis, cuando ya tengo un caso de anemia, poiquilocitosis, esferocitosis, ovalocitosis, o sea, todas las alteraciones de los eritrocitos que yo pueda haber visto y encontrado, observar y plasmar en esa parte de la observación. Por experiencia les digo que hay veces que algunos médicos prefieren que no se les ponga esas observaciones. En realidad, nosotros siempre ponemos, porque no de una forma a decirle que el médico no sabe, el médico no entiende, sino que a veces el médico no se percata de la situación y al ver esas observaciones, entonces es un indicativo a más, una ayuda a más para que el médico pueda estar entonces diagnosticando, ¿verdad? En ningún momento nosotros queremos sobrepasar la inteligencia del médico y poder decirlo, él no conoce, él no sabe, por eso le vamos a poner. No es ese el sentido de esas observaciones. Esas observaciones tienen un sentido de poder dar las condiciones de que lo sea más fácil posible al médico de poder diagnosticar. Y todas estas alteraciones que podemos encontrar en el frotis las vamos a plasmar en ese proceso de la observación. Así como también la asociación con la clasificación morfológica de ¿qué? Del AVE, de toda la amplitud de la distribución eritrocitaria o el RW de sus siglas en inglés. ¿Por qué? Porque me va a mostrar esa heterogeneidad que tienen los glóbulos rojos en toda su extensión en el volumen de una determinada sangre. Entonces es muy importante establecer justamente esa clasificación morfológica con el AVE,
que es la amplitud de distribución eritrocitaria. Y ya de forma casi conclusiva, establecer una hipótesis de diagnóstico laboratorial para cada caso clínico. O sea, si yo tengo varios pacientes y que todos tengan aproximadamente más o menos un mismo resultado, cada caso es un caso. Cada caso clínico tiene una forma diferente de poder diagnosticar. Entonces, establecer un diagnóstico para cada caso clínico es lo ideal. No importa que los resultados sean muy semejantes, muy parecidos, pero sí establecer esa hipótesis de diagnóstico. ¿Por qué esa hipótesis de diagnóstico es tan importante? Porque yo voy a poder definir y poder primeramente de forma hipotética pensar en el resultado que tiene mi paciente y para cada caso clínico después decirle a mi paciente, estás con una anemia microcítica hipocrómica, estás con una deficiencia de hierro. Y podemos nosotros ya pasar a la siguiente pregunta, ¿qué exámenes complementarios para diagnosticar el caso? Y ahí le digo a mi paciente, vamos a necesitar hacerte otros dosajes, otros análisis para que realmente podamos hacerte un buen tratamiento. Ya no un diagnóstico. El diagnóstico sí ya te lo ofrecimos en esa hipótesis para cada caso clínico, pero una forma de confirmar y que pueda tener un tratamiento eficaz, entonces serían justamente esos exámenes complementarios. Y ahí entonces, de acuerdo a la hipótesis, a la clasificación morfológica, entonces saber cuáles serían esos exámenes complementarios. Dosaje de hierro, saturación del hierro, la transferrina, dosaje de vitamina B12, dosaje de ácido fólico, bilirrubinas, inmunológicamente hablando, CUMS directo, indirecto, grupo sanguíneo, o sea, son varios los exámenes complementarios que nosotros podemos hacer para poder decirle a mi paciente, es esta la enfermedad que tenés, es esta la anemia. No es que le vamos a simplemente decir, a veces los pacientes no entienden, pero hay que explicarlos para que ellos puedan saber su patología, ¿verdad? Es decirlo de una forma bien directa. Tu caso es este. Tu caso es una anemia normocítica, normocrómica, no hemolítica, debido a un agente, vamos a decir así, a una picadura de víbora, ¿verdad? A un agente químico. O tu anemia es una anemia hipocrómica y microcítica, es por falta de hierro, es por falta de vitamina B12. Entonces, de hablar y establecer una relación de diálogo con el paciente, definiéndole su diagnóstico. Eso es la parte fundamental, el poder definirlo, el poder dar al paciente un diagnóstico preciso. No es que puede ser que sea tal anemia, no. Hay que dar un diagnóstico definido. Y aquí algunos casos clínicos, no casos clínicos, en realidad son así como casos laboratoriales. Vean ustedes aquí un eritrograma, ¿verdad? Un eritrograma donde contamos nosotros los glóbulos rojos, la hemoglobina, el volumen globular, el hematocrito, los índices hematimétricos, el RB para ver la relación que tienen entonces, la coherencia de la relación en estos resultados. Aquí podemos observar en la extensión sanguínea, en el frotis de sangre periférico, que pues, se pueden observar macrocitosis, anisocitosis, los dacriócitos, ¿verdad? Los glóbulos blancos, o más o menos una forma de poder darle más o menos un conocimiento. ¿Y cuáles serían los exámenes complementarios en este caso clínico? Dosar vitamina B12 y ácido fólico, y ahí ya les puse que la vitamina B12 viene con un valor disminuido y el ácido fólico normal es una anemia perniciosa. Aquí tenemos otro caso, como pueden ver tampoco tiene valores de referencia, sino que más o menos para que puedan ver la relación que hay entre los índices, la hemoglobina y los glóbulos rojos.
En el frotis sanguíneo, ¿qué encontramos? Microcitosis, anisocitosis, eliptocitosis, hipocromía. Son las cosas que nosotros encontramos y cuáles son los exámenes complementarios que se pide. Se piden los reticulocitos, la concentración de los reticulocitos con el IPR, el índice de producción de reticulocitos, hierro sérico, la capacidad de ligación del hierro, el índice de saturación, la ferritina, donde entonces podemos hablar de una anemia ferropénica. Y un caso 3, otra vez, nuevamente a las partes del eritrograma, donde entonces en la extensión sanguínea observamos anisocitosis, policromatofilia, esferocitos. Vean ustedes que entonces nada más que como un ejercicio mental para que ustedes vayan haciendo con estos resultados. Sí, no es que realmente sean casos clínicos específicamente. Ya los exámenes complementarios que vamos a solicitar, también reticulocitos, el IRP, bilirrubinas indirectas, CUMS, y aquí tenemos como una anemia hemolítica, ¿verdad? Inmune, que es provocada por algún medicamento. Vean ustedes entonces que nosotros, aquí les puse yo, estos ejercicios, por así decir, de casos clínicos, solamente para observar, ver las manifestaciones en que entonces sí se pueden poner en el resultado del hemograma y entonces eso ayuda bastante a poder diagnosticar. Lógico que las láminas de hemograma nosotros no vamos a mandarle al médico esas cosas, pero sí toda la manifestación de que nosotros podemos encontrarla en las observaciones posibles, todo lo que vemos es lo que se plasma en esa observación, ¿verdad? Es una forma entonces de poder dar un buen diagnóstico, de que el médico pueda dar un buen diagnóstico a su paciente en ese caso. Y con esto nosotros terminamos la parte de hemograma, la parte principalmente de glóbulos rojos, el eritrograma, ¿verdad? Juntamente con la anemia, que es una de las patologías esenciales y que abunda bastante, ¿verdad? Principalmente estas anemias, por así decir, hoy en día por carencia, ¿verdad? Por falta de vitaminas, de hierro, son las anemias que más abundan. Pero también hay otros tipos de anemias que en estos días sí andamos teniendo bastante debido justamente a consecuencias ya de otras patologías más graves, ¿verdad? Ustedes saben que el número de pacientes con cáncer ha aumentado mucho y que esos pacientes sí entonces tienen ya a veces, están en el punto que a veces ya altera la parte de los glóbulos rojos y ahí entonces tenemos otras anemias muy relacionadas y también la síndrome mielodisplásica, ¿verdad? Que es algo que a veces por más tratamiento que el paciente haga, no hay respuesta del organismo. Entonces son cosas que nosotros vemos a diario y que realmente ustedes como médicos también van a llegar a observar eso ya cuando ya estén en la parte de la pasantía o en la parte en que hablan ya de alguna patología específicamente. ¿Ok? Con esto nosotros entonces terminamos. Si tienen alguna pregunta. Prof, a anemia perniciosa tem outro nome? Sí, la anemia perniciosa es una anemia, justamente su nombre lo dice. Mira, nosotros citamos lo mínimo posible de las anemias, ¿verdad? Hemos citado las 3 básicas morfológicamente, ¿sí? Y hemos hablado de cada una de ellas. Pero hay otras anemias, anemias perniciosas, anemia falciforme, anemia sideroblástica, varias son las anemias, no son solo estas que nosotros hemos visto, ¿sí? Nosotros, para mostrarles, para que realmente ustedes puedan darse cuenta, es justamente el tipo de anemia a los cuales ustedes van a encontrarse en el camino. No es que todas las anemias van a ser hipocrómicas, microcíticas y listo. Pero por eso es lo que yo les recomiendo que usen el libro de base que nosotros tenemos, que es el libro de Henry, ¿sí? Yo esta parte de anemias todavía no me fijé muy bien cómo está, pero en el libro de Henry nosotros tenemos muy bien detallado esta parte de la parte de serie eritrocitaria, la serie de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros vamos a observar y poder tener para poder entonces conciliar la razón con el diagnóstico. Prof, eu tenho uma dúvida. Sim. Sobre a classificação morfológica, normocítica, normocrômica, não hemolítica.
Nela dentro da classificação vai ter as hemorragias agudas. Já na classificação fisiológica, as hemorragias agudas entram como anemias hiperproliferativas. Então, para eu ver se eu entendi a diferença das classificações. Na fisiológica, a partir do cálculo do índice de produção de reticulocitos, a gente vai ver como que os reticulocitos vão se desenvolver, digamos assim, né? Toda a parte fisiológica do desenvolvimento, da liberação, tudo mais. A classificação morfológica, então, seria uma avaliação já do glóbulo rojo desenvolvido, maduro. Sim. É isso? Assim mesmo. Ah, sim. Então, é para eu diferenciar, senão eu ia misturar as classificações. Es porque a veces quedamos como que no sabemos cómo observar esas clasificaciones, ¿verdad? Algo así. Pero de repente entonces es ese mismo el tipo de razonamiento que uno tiene que llevar. Sim, Así mismo. entendi, profe. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No. Creo que no, ¿verdad? Arthur, voy a esperar entonces la lista, ¿sí? Sí, doctora, ya envié. Ah, ya me enviaste. No, todavía no, Sí, no sí. miré mi celular. Sí, todavía no miré mi celular. Ok, por mí si es que ya no están, ya no tienen ninguna pregunta, por mí ya están liberados, ya no voy a poder, no les voy a decir más nada de la clase, ¿ok? Ya pueden ir descansando un poco otra vez para la próxima clase. Muchas gracias. Bom final de Vale. semana. Buen fin de semana para ustedes, que Dios les bendiga. Igualmente.